cordial bienvenida a este webinar. Gracias por acompañarnos. Ustedes saben que bajo la coyuntura actual y en general las empresas necesitan bajar costos y hay una oportunidad en cada una de las instituciones de automatizar actividades tediosas, recurrentes, que básicamente no agregan valor y al hacerlo, al poder automatizar esas tareas, se puede aumentar la satisfacción del usuario y la eficiencia operativa. SAP ha venido incorporando tecnologías inteligentes en todas sus soluciones. Esta es una de ellas. Esta solución que les vamos a mostrar el día de hoy puede correr en cualquier sistema. Tengan ustedes el Business One o cualquier otro. El día de hoy tenemos un aliado estratégico nuestro, experto en esta solución, es Invensys. Ellos tienen operaciones en varios países de la región. Le vamos a dar el tiempo primero a Martín Piñeiro para que nos haga la exposición. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, por favor, la anoten en el chat y al final vamos a responder todas estas preguntas. Martín, muchas gracias por tu tiempo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Marco por la presentación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es un placer poder estar conversando un rato con ustedes sobre soluciones de SAP, hoy en particular sobre la solución para automatización de procesos que se llama SAP Intelligent Robotic Process Automation. Y bueno, vamos, como comentaba Marco recién, vamos a hacer una presentación para tratar de introducir la tecnología. Luego vamos a hacer una breve demo y vamos a quedar a disposición para que nos hagan las preguntas específicas, técnicas, comerciales, o lo que necesiten saber para entender un poco mejor cómo puede esta tecnología ayudar a mejorar la productividad en sus empresas. Esta tarde yo quería comenzar hablando con ustedes sobre la forma en la que venimos interactuando con los sistemas y con las computadoras en los últimos años. A partir de 1960 se definieron los dispositivos de entrada que conocemos más, por decirlo de alguna manera, que son el mouse y el teclado, y eso cambió la forma en la que interactuábamos con las computadoras y las acercó a un montón de gente que originalmente no las contemplaba, no las podía utilizar. De todos modos, faltaría mucho para que sean tan ubicuas como hoy. En los 80s se trabaja mucho sobre las interfaces gráficas y la computadora ya pasa a ser algo un poco más simple de utilizar. Ya hace 5 o 6 años, 2014, se introduce la pantalla táctil, o se hace ampliamente difundida la pantalla táctil, cambiando nuevamente el paradigma y la organización de las interfaces que manejamos hoy en día. En 2018 se popularizan mucho las interfaces conversacionales, no tanto las interfaces conversacionales que conocemos ahora, como los chatbots, sino las interfaces auditivas, por ejemplo, la Alexa, Siri y demás. Luego, en 2020, se extiende aún más el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual, pero no solo en el terreno del entretenimiento, sino en el terreno empresarial y en el ámbito industrial. Y luego la proyección es que, bueno, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo interactuaremos en el futuro con las computadoras? Y bueno, lo que queda es la interfaz cerebro-máquina, algo que hoy en día existe, pero que todavía, al igual que ocurría con las otras interfaces, no es, digamos, tan común o no tiene tanta implementación, sobre todo en el ámbito empresarial, que es lo que nos interesa a nosotros conversar hoy. Bien, en cuanto al uso de robots, ¿qué ejemplos de uso de robots tenemos hoy en día disponibles para nuestras empresas? Bueno, las interfaces conversacionales, como comentábamos antes, en particular el producto de SAP para interfaces conversacionales que se llama Conversational AI, es un motor de chatbots que nos permite desarrollar una primera línea de contacto para
ahorrar tiempo de personas en respuestas que son muy comunes o fáciles de levantar. Luego en la parte de ejecución tenemos la herramienta de RPA, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que nos da la posibilidad de definir múltiples flujos de trabajos para un robot que pueda operar en forma atendida o en forma 100% automática o desatendida, como la vamos a denominar. Por último, la incorporación de herramientas de Machine Learning para dotar de cierta inteligencia, entre comillas, a estos robots. Cabe aclarar que Machine Learning aplica tanto a interfaces conversacionales como a RPA. Pero con estos tres bloques constitutivos es con las herramientas que vamos a contar de aquí en más para poder mejorar la experiencia de nuestros usuarios y nuestras interacciones con la gente, con nuestros clientes y obviamente con el trabajo diario, con el back office que llevamos a cabo todos los días en nuestras empresas. Bien, ¿qué es entonces RPA? Bueno, RPA es la herramienta que nos permite definir guiones que ejecutan los procesos que nosotros llevamos a cabo a diario. Cuando hablamos de procesos en este contexto, nos vamos a referir a, por ejemplo, correr una transacción que carga el tipo de cambio en nuestro sistema, o que imputa una factura de compra, o que hace un asiento contable, o estas tres cosas juntas en un mismo flujo de trabajo. Esto tradicionalmente lo lleva a cabo una persona. Pero ¿qué pasa cuando esta persona no está agregando valor? Estoy desperdiciando un recurso en una actividad automatizable. Entonces, en ese punto es donde las herramientas de automatización de procesos encuentran un fit ideal. En cuanto a la herramienta de SAP para RPA, SAP Intelligent RPA, vamos a tener dos tipos de procesos básicamente. Los atendidos, que son aquellos procesos en los cuales gran parte del script corre en forma automática, pero se requiere la intervención de un usuario, ya sea para disparar el proceso o bien para tomar una decisión en algún punto intermedio, cuando se requiera la intervención de un ser humano con criterio, para tomar una decisión que no es tabulable, por decirlo de alguna manera, o aquellos que son 100% automáticos, que se pueden automatizar en su naturaleza, o bien que pueden contar con herramientas de inteligencia artificial que le permitan tomar decisiones en forma similar, con un buen grado de certeza, forma similar a como lo hace una persona. ¿Cuáles son las fases involucradas en el despliegue y la ejecución de esta tecnología? Bueno, por un lado tenemos las herramientas o las tecnologías de entrada, que son las que normalmente utilizamos en nuestro trabajo. Pueden ser herramientas SAP o no SAP, por ejemplo, ERPs de otras compañías, o bien los ERPs de SAP o las herramientas de recursos humanos, cualquier sistema que tenga hoy en mi empresa. Cualquier sistema alcanza con que tenga una interfaz gráfica de la cual el robot pueda tomar control. Bien, entonces en primer lugar lo que ocurre es la captura de ese proceso. Vamos a tener una instancia donde se va a registrar la secuencia de interacciones con esa interfaz gráfica y luego en función de eso se va a diseñar un proceso, que es un flujo, una herramienta específica provista por SAP Intelligent RPA. Se va a diseñar una secuencia de instrucciones e instancias de validación y confirmación de datos que van a determinar el comportamiento de este flujo. Una vez que estén diseñados esos flujos, se van a desplegar a todo el universo de agentes que están distribuidos en mi sistema. Cuando hablamos de agente, hablamos de un programa local que corre en el background de los PCs de los usuarios, o de PCs dedicados para este tipo de trabajo. Y esos agentes toman los robots diseñados previamente y los ejecutan siguiendo un agendamiento, un scheduling definido en una herramienta cloud que denominamos orquestador, desde la cual yo indico exactamente
cómo y cuándo quiero que se ejecuten esos robots. Del mismo modo, en esa herramienta yo tengo el monitoreo que me permite entender cuál es la performance de mi conjunto de agentes y llevar a cabo cualquier acción correctiva que se tenga que llevar a cabo, cualquier intervención humana que se requiera. Por último, bueno, tenemos el resultado de estas interacciones. Puede ser registrar en planillas, interactuar con sistemas legacy que tengan interfaz web, o bien notificar vía correo el resultado o avisar de cualquier instancia del proceso que necesitemos. Entonces, ese es un poco el panorama de un robot desarrollado en RPA. Bien, los procesos que le comentábamos recién, hay una instancia inicial de desarrollo, que es donde interviene la mayor componente de consultoría de este tipo de proyectos. Una vez que está desplegado el ambiente, que eso se lleva a cabo al igual que cualquier solución cloud, suscribiendo a la herramienta, y SAP pone a disposición un ambiente específico para cada cliente, y el desarrollador trabaja en un entorno de desarrollo local en sus PCs. Una vez que tiene prontos los diseños, los scripts que van a determinar los flujos, se suben al orquestador desde donde se distribuyen a los agentes, como les comentaba recién. Bien, las componentes de software son el Desktop Agent, como comentaba recién, Cloud Factory y Desktop Studio. Desktop Studio es la solución de desarrollo, es solución local en la que trabajan los consultores implementando los robots. Cloud Factory es un ambiente que se pone a disposición en SAP Cloud Platform y desde el cual se orquesta la ejecución de los robots. Y Desktop Agent es un programa muy liviano local que corre en los PCs de los clientes. Estos tres componentes están incluidos en la solución y no se licencian uno independientemente del otro. O sea, cuando nosotros suscribimos a la solución SAP Intelligent RPA, vamos a tener a disposición las tres componentes que nos permiten trabajar con esta solución. Bien, en el SDK, o sea, en la herramienta de desarrollo, es donde vamos a encontrar los frameworks y los plugins que me permiten interactuar con las interfaces gráficas que forman parte de mi proceso. Estos son las librerías que me permiten tomar control de las interfaces gráficas, indicarle dónde voy a encontrar el botón para pasar al siguiente paso, dónde ejecuto el pop-up siguiente, cómo obtengo una opción en un menú desplegable, y todo lo que hacemos manualmente, bueno, a través de librerías y de bloques predefinidos, lo puedo programar en forma de secuencia de instrucciones. Luego el paquete del flujo se sube a Cloud Factory, que es un conjunto de archivos que entiende esta componente, y desde ahí se orquesta la ejecución en los agentes. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología? Bueno, obviamente hay un ahorro en el sentido de que puedo ejecutar el robot con una frecuencia y en momentos que no son capaces para nosotros, para los usuarios humanos. Entonces, puedo hacerlos correr en horarios donde me saldría muy caro tener a una persona, además poder utilizar a esa persona en otro tipo de tareas en las que realmente agrega valor. Después hay una diferencia significativa en la productividad. El aspecto más evidente es el tiempo que puede trabajar un robot, 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Y después la escalabilidad. Si mi negocio de un momento a otro necesita ampliar el ancho de banda de trabajo, rápidamente y sin tener que suscribir a más licenciamiento, yo puedo poner a disposición más robots que ejecuten el mismo trabajo. Entonces, puedo cubrir en forma dinámica la demanda de recursos sin tener que hacer grandes inversiones. Existe una estimación de cuánto
cuánto puede ahorrar en tiempo un robot versus una persona. Cabe aclarar que esto tiene que darse en el contexto de un proceso altamente automatizable. Pero si llevamos a cabo un proceso con esas características, a un robot le toma 1 minuto lo que a un usuario humano le toma aproximadamente 15 minutos. Obviamente esto puede variar dependiendo del proceso, pero es un número de referencia que es muy elocuente y la realidad es que se cumple y en muchos casos se supera. Y a eso súmenle el hecho de que puede trabajar las 720 horas del mes. Entonces ahí es donde se empiezan a ver realmente las ventajas de tomarse el tiempo y atender este tipo de herramientas. Cuando hablamos de procesos automatizables, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, estamos buscando tareas repetitivas que se realicen varias veces al día. Vamos a ver algunos detalles, pero por ejemplo, imputación, asientos contables, carga de datos, búsqueda en sistemas antiguos, carga en sistemas nuevos, revisión de planillas para comparar valores, generación de informes, carga de datos, transacciones muy mecánicas que se lleven a cabo en el ERP, transformación de datos y lectura, y obviamente comunicación a través de cualquier canal, por ejemplo, email. En cuanto a las industrias, la verdad es que todas las industrias encuentran un aliado en este tipo de tecnología. Desde la industria médica hasta la petrolera, pasando por logística, retail, aseguradores, empresas públicas. Cualquier empresa tiene algún proceso que es altamente automatizable, que hoy está siendo llevado a cabo por una o más personas. Y eso es realmente un desperdicio de talento que se puede corregir fácilmente con una solución de fácil implementación como SAP IRPA. ¿Cuál es el valor para las empresas? Bueno, obviamente mejorar las operaciones. Hay un punto muy importante que tiene que ver con cómo la automatización, cómo hace más auditables los procesos. Porque al no haber criterio de una persona en un proceso que no lo requiere, nos ahorramos el error humano, porque los robots, si están bien diseñados, no se equivocan. Pueden fallar, pueden tener bugs, pero si hacemos el proceso de desarrollo, testeo y deploy como debe hacerse, vamos a mejorar sin duda las operaciones. Obviamente la reducción de los tiempos, hablábamos de un 15:1 en procesos automatizables, aumentar la cantidad de servicio, la calidad de servicio. Cualquier proceso que esté de cara a nuestros clientes va a contar con una estandarización mucho más alta si lo lleva a cabo un robot. Aumentar el cumplimiento de auditorías, como les comentaba recién. Todos los registros que yo pueda o quiera introducir en medio del proceso lo puedo hacer registrando cualquier log o cualquier instancia clave de ejecución del proceso para después poder exponer y brindar como input para las auditorías, a diferencia de lo que puede pasar con una persona que puede omitir ciertos pasos. Y obviamente tener un proceso automatizado a este punto es la puerta de entrada a la inteligencia artificial. Fíjense que si yo empiezo a generar un histórico, por ejemplo, de imputación de facturas en mi sistema, genero un dataset muy rico que rápidamente puedo utilizar para entrenar un algoritmo y pasar de un proceso asistido a uno automatizado en muy poco tiempo, utilizando simplemente mi dataset generado en los últimos meses. Vamos a ver algunos casos de uso típicos. Cualquier proceso que requiera la revisión de múltiples sitios web para llevarse a cabo, como por ejemplo una búsqueda de precios o búsqueda de datos de una persona para registrar en mi sistema, tiene un alto grado de poder de automatización. Es un gran potencial de automatización. Acá tenemos un caso de ejemplo que consiste en la búsqueda de datos de entrada, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, de un registro, bueno, que me implica buscar en 7 sitios o aplicaciones internas para crear un nuevo cliente. ¿Cómo se ve en un proceso automatizado? Bueno, estas búsquedas pueden ocurrir en paralelo y por último,
llevar a cabo el registro. Y esto lo puedo hacer con varios agentes a la misma vez, y lo puedo hacer durante todo el tiempo sin ocupar una persona. Entonces, fíjense que acá tenemos una forma de migrar datos y de extender base de datos de clientes, buscando y enriqueciendo mis registros con información disponible en la web o en otros sistemas, y lo puedo hacer de forma muy rápida. Vamos a ver otro caso. Cualquier proceso que involucre la cotización de un servicio basada en una tabla de mapeo o en algún algoritmo, con un input, en este caso una entrada vinculada a un mapa, una entrada geográfica, una solicitud de negocio y una validación. Bueno, esto de vuelta puede hacerse en forma automática todo lo que es tabulado, y por último la validación y el cierre, hacerlo supervisado por un usuario. Entonces, puedo prepararle esta instancia o estas instancias al usuario y solamente hacerlo intervenir en esos puntos donde realmente necesito que el criterio de la persona sea el que determine cómo sigue el proceso. Vamos a pasar a ver una breve demo de 2 procesos y después, si quieren, conversamos sobre ese caso específico. Bueno, como comentaba Martín, vamos a mostrar algunos demos, siguiendo con el tema de la presentación. Van a ser 2 demos. El primero va a ser una automatización asistida que realizamos nosotros en Invensi. Esta automatización toma el tipo de cambio del Instituto Nacional de Estadística, se loguea SAP con un usuario y sus credenciales, que las mismas fueron seteadas en el bot, y la cotización tomada desde la web se carga en la transacción correspondiente en el ERP SAP. Bien, vamos a visualizar la automatización. Lo primero que va a hacer el bot, bueno, este es un bot asistido que lo vamos a ejecutar desde el agente. El bot automáticamente ingresa a la página de INE, va a tomar la cotización del día de la fecha, ingresa a SAP con las credenciales seteadas, ingresa el usuario y la contraseña y la instancia, va a ingresar a la transacción para cargar el tipo de cambio, la cotización del día, y ahí estamos viendo que el bot lo está haciendo de forma automática. Este proceso se grabó en cámara lenta para que pueda ser visible, ya que en realidad el proceso es muy rápido, desde el logueo, desde la toma del dato en la web hasta el logueo y ejecución de transacciones en SAP, y demora aproximadamente unos 30 segundos. Maxi, comentanos un poco sobre la velocidad a la que corrió el robot en este caso y qué variables tenés para controlar este tipo de cosas. Bueno, tenemos algunos puntos de espera que se llaman en RPA, en el cual podemos, ¿qué pasa? Si ingresamos a una página y la página está saturada o demora en cargar los datos, podemos decirle al robot que se empieza a ejecutar cuando todos los datos estén en pantalla. Eso es un tema de seguridad a la hora de recolectar esos datos de la web. Y luego, en la parte del logueo en SAP, es muy rápido, pues este proceso demoró entre 20 y 30 segundos, y para poder visualizarlo lo pusimos mucho más lento, si no sería imposible demostrar el proceso. Claro, ese dato es bien importante porque fíjense que en una situación donde el proceso ya está validado, ya está bien testeado, nosotros podemos dispararlo a una velocidad que sería casi imperceptible. Entonces, en la medida que los sistemas con los que interactúe soporten altas velocidades, el robot puede hacer uso del 100% de sus capacidades y lograr una performance de otro orden, digamos, respecto a las personas. Y otro tema importante, que me parece que en este ejemplo lo que hay que entender, muchos de ustedes quizás están pensando, bueno, perfecto, pero
Hay interfaces, hay APIs que me permiten levantar el tipo de cambio de algunas fuentes, sí, eso es cierto, pero muchas veces no hay ese tipo de interfaces y tenemos que levantar información de páginas desde las cuales no tenemos servicios. Entonces, podemos procesar formularios, podemos procesar código HTML. Tenemos una flexibilidad mucho mayor que también nos permite prescindir de la disponibilidad de servicios de la otra parte. Entonces, se abre un abanico muy grande en términos de fuentes de información. Correcto, ¿no? Y un punto a destacar es que la herramienta de SAP incluye las librerías principales de Office, por lo cual podríamos no interactuar de forma visual con Excel, con Word, con otras herramientas, sino que en segundo plano. O sea, eso se manejaría el ingreso de datos y la toma de datos desde la librería propia que se puede importar en JavaScript, en IRPA, sin mostrar visualmente lo que pasa en un Excel, o sea, todo en segundo plano. Bien. Bueno, el segundo demo que tenemos para presentarles es un demo que corresponde a la creación de órdenes y facturas con RPA. Esta automatización toma pedidos que se cargaron en una planilla de Excel. El bot va a abrir la planilla, va a realizar el login en SAP, crear una orden, la salida de stock y finalizar el proceso con la factura. Por último, va a escribir este número de factura en el Excel. Este proceso también lo grabamos con cámara lenta para que se pueda visualizar, porque es muy rápido el intercambio del Excel y SAP. Vamos a visualizarlo. Y un punto a tomar en cuenta es que en este caso, en el proceso que elegimos para hacer este demo, algunos pueden decir que hay otras transacciones que procesan pedidos o crean entregas masivamente, y la idea no era crear un proceso con transacciones que crean documentos masivos, sino mostrar la creación de un documento de uno a uno, digamos, para mostrar el potencial de la herramienta. Bueno, ahí estamos viendo que tenemos una planilla de Excel con algunos pedidos. Este bot es asistido, así que lo corremos desde nuestro agente. Ahí ya realizó el login. Está creando la entrega en la BL01. Va a contabilizar la mercadería, o sea, sacarla de stock. Ahora va a crear la factura en la BF01 de la entrega correspondiente. Toma el número de documento y ya lo ingresó en el Excel. Apenas se pudo ver el pase entre el Excel y el ERP. Y así lo va a hacer con cada una de las órdenes. Este proceso, el video dura 1 minuto 56 y el proceso duró aproximadamente 30 segundos para la creación de 3 órdenes. Hay que imaginarse que si usamos las transacciones de crear documentos masivos, este tiempo es mucho menor. O sea, pasaríamos a crear entregas y facturas a una velocidad muy grande. Y teniendo un registro entre cada uno de los documentos que creamos para validar de que se hayan creado correctamente. Ahí un poco Maximiliano nos mostraba en el video cómo se ve una automatización de este tipo. Obviamente es muy difícil distinguir que está siendo ejecutado por un script, por un robot. Parece lo mismo que cuando lo ejecutamos nosotros. Sin embargo, como comentábamos ahí en el video, esto ocurre de forma muy rápida. En los videos está grabado con cámara lenta para poder percibirlo. Tengan en cuenta también que esto ocurre tantas veces como ustedes necesiten, incluso en paralelo. Entonces ahí es donde realmente se ve el valor. Ahora,
Más o menos, ¿cómo se ven estos proyectos en términos de dedicación y de tiempo necesario para desplegarlos? Hay una fase inicial en la que se hace el relevamiento y el diseño, el diseño correspondiente al proceso, que generalmente toma 2 semanas por proceso, depende mucho. Hay procesos que ya tenemos gran parte del terreno ganado y ese know-how se puede utilizar, achicando un poco los tiempos, pero en definitiva es la instancia en la que se releva, se documenta el proceso y se define el automatismo que se va a llevar a cabo. Después, en un periodo de 4 a 8 semanas, se lleva a cabo y se implementa ese desarrollo. Se trabaja con componentes predefinidas de SAP, bloques constitutivos ya disponibles, muchos otros que se desarrollan en JavaScript para poder interactuar con interfaces desarrolladas por el cliente mismo o por otros fabricantes, con webs. Cuando nos toca interactuar con webs, nos encontramos con un universo muy grande. Hay sitios que usan tecnologías muy viejas y procesos que tienen que usar esos sitios, y a su vez sitios muy nuevos. Entonces hay que contemplar una realidad bastante heterogénea entre los sistemas con los que interactuamos, con lo cual esta fase es la más importante y la que insume más tiempo. En esta parte se da el desarrollo, la simulación, el test y la reparación de cualquier punto que haya quedado con problemas. Y por último, el despliegue final, el go live del robot, donde queda ya funcionando. Luego de esta etapa, estamos en una fase de mantenimiento que consiste en chequear en la herramienta cloud cómo está haciendo el desempeño de este robot y cómo están resultando cada una de las ejecuciones para poder detectar en forma temprana cualquier oportunidad de mejora, cualquier problema. Pero estas 3 fases son las que componen un proyecto típico de RPA. Bien, ¿cuáles son los diferenciadores clave de la solución de SAP para RPA? Bueno, tiene un panel de control muy detallado que me permite trabajar en forma simple. Está basado en JavaScript, que me permite ampliar mucho el abanico de interfaces gráficas con las que tengo que interactuar. Me da la versatilidad de cubrir cualquier gap que pueda haber entre los bloques definidos por SAP y la funcionalidad que necesite. O sea, todos esos gaps pueden ser desarrollados por nosotros para poder contemplar todos los tipos de procesos que necesitemos. Cuenta con protocolos de virtualización, o soporta, mejor dicho, los protocolos de virtualización. Soporta los entornos Citrix, tiene un depurador local y uno remoto, uno cloud, y tiene un muy bajo consumo de memoria. Esto es importante porque quiere decir que el PC donde corren los agentes no tienen que ser grandes equipos. Entonces puedo poner a disposición con una inversión muy chica un equipo, por llamarlo de alguna manera, de agentes muy grande. En términos de seguridad, en la demo Maximiliano lo mencionaba al pasar, pero hay un punto muy importante que tiene que ver con las variables de credenciales. Es muy habitual que tengamos que ingresar con estos programas a cuentas de bancos o de sistemas que tienen información sensible, y puedo, como responsable del proceso, no querer que esas claves y credenciales estén circulando. Entonces, para esto, SAP pone a disposición un tipo de variable que el dueño de las claves las crea esas variables, carga las claves, y nosotros como desarrolladores solamente consumimos las variables sin tener que manejar claves ni nombres de usuario. Entonces eso es bien importante. Cuenta con tokens de actualización de contraseña, y los agentes que corren en tiempo de ejecución están en las estaciones locales de los propios usuarios. O sea, pueden acceder a la información de los usuarios y tener los mismos permisos que esos usuarios. Entonces me da la misma capa de seguridad que tengo con mis usuarios humanos aplicada a los robots.
como punto final, quisiera recordarles que los procesos a los que estamos apuntando con estas soluciones tienen que ser procesos manuales y repetitivos, con alto grado, alto potencial de automatización. Idealmente estoy buscando procesos que manejen un alto volumen de información, que tengan input por ejemplo, de planillas o de registros extraídos de una base de datos. Estoy buscando procesos que involucren múltiples sistemas, buscar en un sistema legacy o en una web, cargar en otro sistema, reportar en una planilla, levantar datos de un Excel o de un archivo de texto plano, o generar archivo de texto plano, interactuar con muchos sistemas web, ese tipo de sistemas. Y por último, destacar la integración nativa con sistemas SAP y no SAP que tiene esta solución. Bueno, por mi parte, quedo a disposición para abrir una instancia de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho su tiempo y espero que hayan encontrado de utilidad lo que manejamos hoy. Sí. Bueno, en realidad es de dos partes. La primera parte es qué tipo de licencia se utiliza para la interacción con SAP y cómo se licencia esta solución. Bien. La solución se licencia suscribiendo al servicio de RPA y la métrica es por cantidad de ejecuciones de robot mensual. Esto quiere decir que yo creo un script o N scripts y los puedo ejecutar una cierta cantidad de veces por mes. Concretamente, los escalones son de a 1000 ejecuciones mensuales, entonces yo puedo tener 1000 robots, 1000 scripts y ejecutarlos una vez cada uno, o puedo tener uno, ejecutarlo 1000 veces, y no importa, esto es bien importante aclararlo, no importa en cuántos agentes yo cubra esas 1000 ejecuciones. O sea, puedo tener 100 agentes desplegados, puedo tener uno, puedo tener 1000, es lo mismo desde el punto de vista de la métrica. Lo único que me va a regular SAP es la ejecución de los robots. Y algo bien importante es que los scripts pueden ser tan largos como yo lo defina. Entonces, puedo en un mismo script correr N transacciones del ERP sin afectar la métrica. Y yendo a la utilización de las licencias SAP, un diferencial bien importante es que la licencia de usuario no se contabiliza para los robots. Esto quiere decir, no tengo que comprar una licencia de SAP ERP para un robot, sino que cuenta ya con la licencia de usuario necesaria para interactuar con el ERP. Es un diferencial bien importante con otras herramientas similares, y también es un diferencial significativo la métrica de ejecuciones mensuales que les comentaba recién. No se paga licencia de desarrollador. Puedo tener 10 personas desarrollando y mantener la misma suscripción. Lo único que me va a cobrar SAP es por ejecución del robot. Muchas gracias, Martín. La segunda parte de la pregunta es si RPA también funciona con SAP Business One. Sí, correcto. Funciona con SAP Business One, como les comentábamos recién. Cualquier sistema que tenga una interfaz gráfica puede ser potencialmente controlado por un robot. Tengo una batería de librerías muy grandes con las cuales puedo tomar control de las interfaces gráficas y con esas herramientas controlar y definir los flujos de la manera que yo necesite. Y ciertamente Business One es un ERP. De hecho, en Uruguay tenemos algunos casos ya trabajando con ese ERP. Perfecto. Otra pregunta que hacen es ¿cuál es el costo de esta solución? Efectivamente, el costo se tiene es decir, hay una suscripción mensual que se paga por 1000 corridas, alrededor de $600 facturados mensuales. Bien, sí. A eso
hay que agregarle solamente las horas de desarrollo, pero eso varía mucho en función del proceso y en función también de el tipo de recurso que tenga el cliente. Hay empresas que tienen un departamento de sistemas muy desarrollado y muchas veces pueden tomar parte del desarrollo con apoyo nuestro, o hay veces que quieren delegar en nosotros el 100% del desarrollo. Lo que ocurre normalmente es que nosotros desarrollamos los primeros flujos y luego los capacitamos para que puedan trabajar con su personal de IT en este tipo de cosas. Perfecto, Por mi entonces, parte, no tengo nada más que agregar, simplemente quedar a disposición. Ahí están mis datos de contacto. Yo soy el responsable del área de innovación y desarrollo de Invensis, y como comentaban inicialmente, tenemos un partnership con Actualizap, a través del cual estamos en condiciones de acercarles este tipo de soluciones, y con muchísimo gusto podemos conversar y coordinar una reunión uno a uno para ver la problemática que está teniendo cada uno y tratar de ayudarlos a implementar rápidamente este tipo de soluciones. perfecto. Muchas gracias, Martín, y a cada uno de los asistentes. Como habíamos dicho al inicio, en esta época es muy importante el tener iniciativas en la empresa para poder bajar los costos, para poder ser más eficientes. Y esta es una de las herramientas que está enfocada en eso. SAP está poniendo mucho énfasis en incorporar tecnología a sus soluciones que le permitan a las empresas bajar costos y ser más eficientes. Estamos a su disposición. Por favor, cualquier consulta, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por la asistencia.